Capítulo 17. El inicio de la guerra. Primer Departamento de Asuntos Exteriores, Estirant. Imperio Parpaldía. 16 de septiembre de 1938. El jefe del tercer departamento, Caios, fue convocado al primer departamento de Asuntos Exteriores. Si bien era normal que los departamentos intercambiaran personal, era sumamente inusual que un jefe de departamento fuera citado por otro. Sin embargo, dado que las órdenes del primer departamento eran casi equivalentes a órdenes imperiales, Caios no tuvo más opción que obedecer. La reunión tendría lugar en la oficina del jefe de departamento. Mientras Caios esperaba ante la puerta principal, sudaba a mares. Clac. Un empleado del primer departamento abrió la puerta, revelando al jefe de departamento Elto, al subdirector Lubeg y al jefe de subsuperpotencias Shiran, todos sentados junto a una joven y hermosa mujer que estaba apartada. Por la voluntad de su gracia, aquí estoy para responder. ¿En qué puedo servirles?, preguntó Caios. ¿No lo sabes, eh? Parece que aún no has aprendido a pensar por ti mismo, dijo la joven con voz venenosa. Le ruego me disculpe, ¿quién es usted?, inquirió Caios. Soy la princesa Remille, de la Oficina de Auditoría de Asuntos Exteriores. El propósito de dicha oficina era tratar asuntos diplomáticos tan delicados que incluso el primer departamento tenía dificultades para manejarlos. Su labor también consistía en auditar y supervisar las funciones de los tres departamentos. Para evitar conflictos de estatus, la oficina estaba integrada por miembros de la realeza o de dinastías poderosas. Caios se dio cuenta entonces de que se trataba de esa Remille, quien actualmente era la prometida del emperador y jefa de la oficina de auditoría. Estamos aquí para hablar de la Sociedad de Naciones, que se suponía debía ser manejada por el tercer departamento. Las palabras de su gracia fueron: edúquenlos meticulosamente, algo que claramente no hiciste. El hecho de que tuvieran que traer a 15 diplomáticos demuestra lo patéticos que son. He leído las notas. 63 naciones soberanas, 7 continentes, 2.500 millones de personas. ¿Se están burlando de nosotros o qué? Ese folleto está lleno de mentiras. Tu manejo fue demasiado suave e ignoraste la voluntad de su gracia. Por lo tanto, a partir de este momento, el primer departamento se hará cargo de los asuntos con la Sociedad de Naciones, y yo dejaré temporalmente mi cargo en la oficina de auditoría para unirme al primer departamento, el cual absorberá tu departamento para lidiar con las naciones de la Tierra. Esa zorra, qué engreída, pensó Caios. Señorita Remille, olvida el hecho de que no son naciones bárbaras comunes. Tienen el potencial de estar a la par del imperio. Por eso usé la precaución. Siempre debemos usar la razón por encima de nuestra influencia, ellos pueden hacernos sangrar. No son como Altar Sofen, no podemos atacarlos sin un plan sólido. Jajaja. Caios, me haces reír. ¿Una nación a la par nuestra en esta parte del mundo? No bromees. Siempre son demasiado débiles para resistirse. Precaución, prudencia, razón. Ni siquiera es necesario poner eso sobre la mesa. Ni siquiera pueden defenderse. Apuesto a que esa basura de alianza ni siquiera tiene armas de fuego. Ahora tengo asuntos que tratar con esa inmundicia, exclamó Remille. Tener que soportar tal humillación ante los jefes del primer departamento era afín a una sentencia de muerte, mientras Elto y sus subordinados se burlaban en silencio. Así, el primer departamento tomó el control del trato con los terranos. Desafortunadamente, esta sería una de las chispas que desataría la guerra. Ciudad de Nishino-Miyako, Reino de Fen. 17 de septiembre de 1938. Nishino-Miyako, la segunda ciudad más grande de Fen y la más occidental, era el objetivo obvio de una invasión parpaldiana. Por ello, más de 8.000 guerreros, incluyendo a 5.000 del modernizado ejército feniano bajo entrenamiento japonés, estaban apostados allí. A 3 kilómetros de la costa se encontraba un pequeño atolón utilizado como puesto de observación para alertar a la orilla en caso de invasión. El clima de ese día era despejado, cálido y soleado, perfecto para cualquier nación invasora. Los vigías del atolón divisaron numerosos puntos en la distancia. Sus mentes se llenaron de pavor al darse cuenta de que el momento había llegado. Finalmente están atacando. Todo el ejército imperial. Envíen el mensaje a la costa. Dispararon bengalas rojas al cielo. El color rojo estaba reservado por el gobierno para emergencias extremas, por lo que alertaron de inmediato a la gente en tierra. Esa es la señal, hagan sonar el silbato, ordenó el vigía cerca de la costa. Al ver el humo rojo, los vigías hicieron sonar los silbatos de alerta. Los guerreros que los oyeron usaron los suyos para avisar a los demás.
Hubo un caos absoluto en la ciudad mientras los civiles se apresuraban a evacuar. Los ciudadanos de Fen sabían lo que se avecinaba. Desde el puerto de Nishinomiyako, los potentes acorazados franceses reacondicionados fueron preparados para zarpar. La armada feniana poseía a 12 de estos barcos en ese momento. Soldados y marineros corrían de un lado a otro cargando cajas de municiones en las cubiertas. Mientras tanto, en los barracones, los soldados tomaban sus rifles Arisaka y otros distribuían munición. También arrastraron 6 piezas de artillería de 75 milímetros y las posicionaron en lugares estratégicos a lo largo de la playa. Varias ametralladoras Hotchkiss MG-08 fueron colocadas cerca de los arbustos. Además, algunos soldados poseían rifles antitanque Mauser Tank Gewehr M1918. El ejército imperial se acercaba, y los fenianos no huirían. Ejército imperial, frente a la costa de Fen. 17 de septiembre de 1938. El general Sios miró el informe que recibió. Previamente había enviado a los Wyvern Lords para explorar la ciudad de Nishinomiyako, especialmente el castillo occidental y los barracones. Sabía que la ciudad apenas estaba fortificada. Los Wyverns solo avistaron un ejército minúsculo e incluso lograron destruir lo que creían era la armada feniana. Los fenianos solo usaron sus viejos barcos de madera en ese ataque previo. Aseguren la playa antes de avanzar, ordenó Sios. Sios no era ingenuo ni pecaba de exceso de confianza. Planeaba asegurar la cabeza de playa antes de desembarcar las tropas, ya que no podían simplemente atracar en el puerto principal y atacar desde allí. Fen, a pesar de ser una nación primitiva, contaba con espadachines profesionales que representaban una amenaza. Bombardeen la costa para destruir cualquier precaria fortificación que tengan. Bloqueen la costa para asegurar que nadie escape y luego desembarquen la fuerza de avanzada de 8000 soldados. Aseguren la zona, aniquilen la resistencia y luego descarguen nuestros dragones terrestres y la artillería, instruyó Sios. Sí, señor. Sus órdenes fueron transmitidas al resto de la flota. Bang. Bang. Boom. El asalto comenzó cuando varias docenas de acorazados dispararon a la vez, provocando explosiones ensordecedoras. Partes de la ciudad y edificios costeros fueron destruidos. La urbe se sumió en el caos mientras los civiles corrían en todas direcciones bajo la lluvia de devastación. La gente estaba indefensa. Algunos proyectiles iniciaron un gran incendio en el distrito occidental que se propagó rápidamente. El pánico causó una estampida que provocó la muerte de cientos. Los niños lloraban al perderse o ser separados de sus padres. Las descargas destruyeron las fortificaciones deshabitadas de la playa. El líder del cuarto escuadrón del Imperio Parpaldía era Arma, quien contemplaba la costa, la cual estaba pulverizada más allá de toda medida. Estaba relajado. Su bote iba acompañado por otros 200 que transportaban, en total, a unos 8000 soldados. Durante la invasión de Altaras, su grupo formó parte de los regimientos que dispararon a los húsares altarosianos que lograron atravesar la línea de dragones terrestres. Fue una experiencia emocionante. Sostenía en su mano un nuevo rifle revolucionario, el fusil de aguja, un regalo de su gracia que era tan potente que podía terminar con una vida con solo mover un dedo. ¡Qué trabajo tan fácil! Casi todo el imperio creía que no habría bajas en el desembarco en Fen. Así, cuando los botes chocaron contra la orilla, los soldados desembarcaron y, como se esperaba, no enfrentaron contraofensivas fenianas. Sin embargo, algunos soldados informaron de parches extraños de arena y vegetación cerca de los bosques. ¿Qué es eso? Fuego. Gritó un soldado feniano. Peu 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 peu. Ratatatatatata. Boom. Esos fueron los sonidos que resonaron en la playa. Los fenianos habían construido trincheras poco profundas cerca del bosque y las habían camuflado. Cavaron varios pozos de tirador con ametralladoras instaladas. Los francotiradores más hábiles fueron colocados en los árboles. El entrenamiento recibido de los japoneses estaba a punto de demostrar su utilidad. Los rifles y ametralladoras de Fen sembraron el caos y el pánico entre las tropas imperiales que desembarcaban. La artillería rugió cuando los parpaldianos trajeron a sus dragones terrestres. Además, parecía que los fenianos tenían rifles masivos, los T-Gewehr, que perforaban a los dragones, con tripulaciones tan precisas que mataban a la bestia de un solo disparo. Tiradores de Fen. Arma miró por la mira de su rifle, intentando apuntar, pero era inútil. El enemigo tenía más alcance y mejores rifles, y disparar allí podría causar fuego amigo. Maldición. Dijo mientras avanzaba.
Disparó varias veces, pero la mayoría de los tiros eran ineficaces contra los cascos del enemigo. Observó con desesperación cómo el enemigo masacraba a sus camaradas. El imperio ya había perdido 10 dragones terrestres. Peu. Arma sintió algo atravesar su garganta y vio cómo la sangre manchaba todo su uniforme. Intentó detener la hemorragia, pero fue en vano. Maldición, sea, todo. Fueron sus últimas palabras antes de morir. Los aproximadamente 1200 soldados fenianos desataron el infierno sobre el grupo de desembarco. Comenzó una batalla confusa, ya que el imperio fue tomado por sorpresa por el fuego de ametralladoras y artillería. Sus formaciones cerradas los hacían objetivos fáciles. Los fenianos usaron cascos de hierro para protegerse del bombardeo y solo construyeron fortificaciones ligeras. Esta nueva táctica hizo que el imperio tardara en adaptarse. Aún así, 1200 contra 8000 era solo cuestión de tiempo. El imperio emergió victorioso, pero los fenianos lograron recoger todas sus ametralladoras y piezas de artillería antes de retirarse al bosque denso, recuperando también a sus camaradas heridos. El imperio perdió más de 3500 soldados en el ataque, comparado con apenas 237 muertes de Fen. No obstante, aseguraron la cabeza de playa y descargaron sus armas pesadas y refuerzos adicionales. Castillo Occidental, Nishino-Miyako. Tan pronto como la noticia de la invasión llegó al rey Espada Xian, este ordenó inmediatamente la movilización del ejército y de todas las unidades alrededor de la ciudad. Como refuerzo, se envió a la nueva segunda división que, a pesar de estar entrenando cerca de Amanoki con oficiales japoneses, era suficiente para lidiar con los imperiales. Aún así, muchas partes de la ciudad estaban bajo fuego y en llamas. Además, los barracones y el depósito de municiones fueron destruidos. Mi señor, debemos evacuar. Está bien, iré con ustedes. Dijo Xian mientras seguía al hombre hacia los túneles subterráneos que salían de la ciudad. El ejército imperial acumuló una fuerza de 35.000 hombres en los siguientes 3 días, marchando hacia el interior. El comandante de las fuerzas de Fen, el teniente general Takashi Sawamura, ordenó a sus 10.000 hombres retroceder y establecer líneas defensivas alrededor de Nishino-Miyako, lanzando varias incursiones mortales contra el ejército imperial. El comodoro Hirata Kanji, con sus 12 acorazados, empleó con éxito tácticas de guerra de guerrillas contra la armada imperial, aprovechando al máximo sus barcos más avanzados. Su flotilla destruyó 15 barcos de transporte y 8 acorazados, a 200 kilómetros de la costa de Fen. Flota de rescate del Consejo de Seguridad Conjunta, JSC, de la Sociedad de Naciones. 19 de septiembre de 1938. Los 25 barcos de la flotilla conjunta navegaban hacia Fen. Eran liderados por el acorazado británico HMS Warspite, junto a otros 3 acorazados británicos, los cruceros de batalla alemanes SMS Scharnhorst y SMS Gneisenau, y el acorazado estadounidense USS South Dakota, comisionado apenas hacía un mes y único barco activo de su clase. El acorazado austrohúngaro SMS Kaiser Franz Joseph I también formaba parte del grupo. La Sociedad de Naciones se dio cuenta de que no se podía dialogar con una nación egoísta como Parpaldía. Era necesaria una demostración de fuerza, especialmente cuando su propia gente estaba amenazada. Por ello, Gran Bretaña, Estados Unidos y Alemania votaron para liderar la fuerza de tarea de rescate naval. Austria-Hungría también se unió. Más de 15 transatlánticos seguían a la flota para evacuar a los turistas y demás personas en Amanoki, que actualmente albergaba a más de 42.000 turistas de toda Europa y América del Norte. Una fuerza de mantenimiento de la paz también formaba parte de la flota. 2 divisiones del ejército estadounidense y una división de infantería alemana, junto con algunos regimientos británicos de África. El comandante de la flotilla conjunta era el vicealmirante británico Lancelot Holland. Ordenen a todos los barcos estar en alerta máxima. Soliciten al Ark Royal que despliegue aviones de combate a la primera señal. Por ahora, que continúen las patrullas aéreas. Esos imitadores de Napoleón definitivamente intentarán algo estúpido, dijo Holland. Sí, señor. Todavía tenían un día y medio por delante. Por ahora, Holland solo podía rezar para que su flota llegara a Fen a tiempo. Primer Departamento de Asuntos Exteriores, Stirant. Imperio Parpaldía. 19 de septiembre de 1938. Como la persona a cargo de los tratos con la Sociedad de Naciones, Remille, de la Oficina de Auditoría de Asuntos Exteriores, convocó a los diplomáticos restantes pertenecientes a Estados Unidos, la URSS, el Reino Unido, Francia, Alemania, Austria y Japón.
Envió una carta al hotel donde se hospedaban, solicitando únicamente que vinieran rápido. Al recibir la noticia, el grupo de diplomáticos se preparó para partir de inmediato. ¿Qué demonios significa eso de vengan rápido? Más les vale no estar jugando con nosotros, exclamó de Guiards. Sí, y mirando más de cerca, parece que el departamento que nos maneja ha cambiado. Una convocatoria bastante interesante, comentó Peter Kranz. Hay algo sospechoso en esto, añadió Sokolev. Sea lo que sea, lo enfrentaremos en nombre de toda la tierra, sentenció Schumacher. El grupo subió a los carruajes que los esperaban frente al hotel. Dado que transitaban por una carretera de adoquines, similar a la de la antigua Roma, todo el trayecto fue accidentado. El anciano diplomático japonés, Hiroshi Takeda, quien ya sufría de dolores de espalda, sintió que el traqueteo empeoraba su condición. Además, aún desconocían la captura del RMS Aquitania, por lo que actuaban con normalidad. Los carruajes se aproximaron a la entrada del Palacio Imperial. Cuando trabajaban con el tercer departamento, tenían su oficina en un palacio más pequeño fuera del recinto principal. Parecía que su nuevo contacto tenía su oficina dentro del Palacio Imperial. Al bajar de los carruajes, los hombres quedaron asombrados por las hileras de arbustos en flor y los estanques de peces ornamentales. Entraron por la puerta occidental y, tras caminar por un largo pasillo, se detuvieron ante una puerta negra. El mensajero que acompañaba al grupo llamó 2 veces. Pasen, dijo una voz desde el interior. El grupo de diplomáticos entró en la lujosa cámara. Ante ellos estaba sentada una mujer de unos 20 años, vestida extravagantemente y con el cabello plateado. El grupo, a excepción de Guiard y Sokolev, se tensó por un segundo bajo su mirada, que parecía inspeccionarlos minuciosamente. El mensajero les hizo un gesto para que se sentaran. Ella comenzó a hablar. Soy Remille, del primer departamento de Asuntos Exteriores del Imperio. Considérenme la encargada de los tratos con su grupo en el futuro, dijo Remille. Yo soy Edward Miller, en representación de los Estados Unidos. Él es Adrián Cartón de Guiard, de Gran Bretaña. Él es Peter Kranz de Alemania. Detrás del señor Kranz está Hiroshi Takeda de Japón. A su lado Vladimir Sokolev de la URSS. Detrás de él Albert Schumacher de Austria-Hungría y el último hombre es Henri Ducrot, representando a Francia. Hemos sido convocados aquí. Asumo que es para conversaciones amistosas, pero si no es el caso, ¿por qué se nos ha llamado?, preguntó Kranz. Silencio absoluto. Oh, no fue nada. Hoy estoy aquí para mostrarles algo interesante. Esto es, por supuesto, por voluntad del emperador. Ah, ya veo. ¿Qué tienen para nosotros?, preguntó Schumacher. Entonces, las cortinas detrás de Remille se abrieron, revelando un cubo de cristal de 1 metro de altura. Esta herramienta detrás de mí revolucionará las comunicaciones mágicas mediante la proyección de imágenes. Actualmente se está implementando en nuestro imperio tras su adopción por los países del mundo central. ¿Sí? ¿Y qué con eso? Miller soltó la respuesta sin rodeos. Esa cosa era básicamente una televisión gigante, un invento reciente que se estaba introduciendo lentamente a la gente. La mayoría de los televisores se producían en Estados Unidos o Gran Bretaña. Cada uno costaba alrededor de $200 y, a pesar de ser caros, eran herramientas útiles para difundir propaganda y transmisiones nacionales. Caballeros, antes de comenzar, le daré a su miserable alianza una última oportunidad, dijo Remille, con un tono de voz que se tornó siniestro. A cada diplomático se le entregó un folleto escrito en la lengua común de Filades. Solo Ducrot, de Guiard y Schumacher podían leerlos. Jadearon ante la audacia de lo escrito y susurraron el contenido a sus colegas. Las demandas imperiales a la Sociedad de Naciones eran las siguientes. Disolución de la Sociedad de Naciones y todos sus activos bajo control imperial. La dinastía reinante enviará representantes a cada nación para gobernarla como su rey legítimo. Las leyes de las naciones individuales bajo la Sociedad de Naciones serán auditadas según sea necesario por el gobierno imperial. Los ejércitos de los Estados miembros ahora son leales únicamente al emperador y actuarán según sus caprichos. Los Estados miembros no podrán establecer lazos diplomáticos con ninguna otra nación sin la aprobación expresa del imperio. La sociedad enviará una cantidad solicitada de esclavos cada año a Parpaldía. La sociedad revelará su lista de todos los recursos disponibles al imperio y los enviará cuando se soliciten. La sociedad revelará todas sus tecnologías mágicas al imperio. ¿Qué demonios es esto?, gritó un enfurecido de Guiard, apretando el papel en su mano. Esta petición humillante no era ni siquiera la de un estado vasallo o una colonia. Que una maldita zorra insultara a la patria de Guiard lo enfureció.
Sí, esta perra se ha vuelto loca, dijo Kant mientras rompía el folleto ante los ojos de Remille y arrojaba los trozos por toda la habitación. Bastardos. Se oponen porque son tontos primitivos que no entienden el poderío del imperio. A pesar de su proximidad, parece que han venido aquí sin conocer la verdadera hegemonía y el poder inigualable del imperio. Normalmente, venir a nuestra capital les enseñaría su lugar en este vasto mundo, pero ustedes se han negado a pagar tributos o reconocer la extraterritorialidad del imperio, algo que ni las naciones civilizadas se atreverían a hacer. Sus naciones simplemente carecen del incentivo para reconocer la generosidad de mi nación, espetó Remille. Mujer, ¿hablas en serio? ¿Tú y tu estúpido emperador han perdido el juicio? ¿Quién dijo algo sobre aceptar demandas de imitadores de Napoleón como ustedes? Siento decirte esto, cara de idiota, pero ni de broma. Nos negamos. O hablas de manera civilizada o te callas la boca, dijo Miller. Nein. 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 ¿Tu asquerosa nación habla en serio? Ya he perdido suficiente tiempo aquí. Tenemos el poder de borrar a tu nación del mapa para siempre, una y otra vez. Quizás es hora de que encierren a zorras como tú en un asilo, añadió Kranz. Las palabras de los enviados crisparon los nervios de Remille. No se atrevan a comparar naciones subhumanas con el poderío del imperio. Están por debajo de nosotros y, por lo tanto, no aceptar los términos que hemos establecido resultará en destinos peores que la muerte. Eso de que Austria y Japón derrotaron a la flota de vigilancia es una ilusión. El almirante sufría de una enfermedad mental en ese momento y se engañó hasta el punto de creer que perdieron. Fue simplemente un problema de nuestro personal, no una victoria de ustedes, gritó Remille. Mentira. ¿Cómo explicas la pérdida de 6 barcos? ¿Acaso algún antiguo dios de los suyos se llevó los barcos? Enfréntate a la realidad, señorita. Derrotamos a tu patética armada de vigilancia sin problemas. Ahora, o nos dices la razón detrás de esta broma cruel, o digamos que no vivirás para ver otro día. Dijo de Guiard, cuyas manos se cerraron sobre el bolsillo de su abrigo donde ocultaba su revólver Webley. Cálmese, Herr de Guiard. Intervino Kranz, intentando calmar la situación, pues sabía que de Guiard no dudaría en dispararle a la mujer. Diplomáticos de la Sociedad de Naciones, ¿aceptarán los términos del imperio o condenarán a su pequeña y patética alianza a su fin? Su valentía pudo haber funcionado en Rodenius, pero aquí no, ya no más, dijo Remille. Todos estamos de acuerdo en rechazar su estúpido trato. ¿Qué sentido tiene negociar con un imperio obstinado y ruin que ni siquiera reconoce que camina sobre el filo de un cuchillo? Todo lo que puedo decir es que esperen una respuesta indignada de nuestros gobiernos, declaró Ducrot. Los labios de la mujer de cabello plateado se curvaron en una sonrisa diabólica. Jo, jo, jo. Sabía que así responderían los bárbaros. Parece que necesitan ser educados meticulosamente, tal como es la voluntad de su gracia. Penosos salvajes terranos, sus ojos se abrirán a la magnánima generosidad de su gracia. Permitirán que el imperio los eduque. Jo, jo, deleiten sus ojos con esto. Exclamó Remille. Flash. Cuando la mujer chasqueó los dedos, el cubo proyectó una imagen de baja calidad. Los enviados jadearon ante la visión. Subugamos Nishino Miyako en Fen. En el camino, estas personas fueron detenidas por conspirar contra el imperio actuando como saboteadores y espías. Capturamos a más de 2000 de esas alimañas, dijo Remille. En la imagen, mientras el RMS Aquitania se veía al fondo, las personas estaban atadas del cuello unas a otras, sin distinción de género, edad o riqueza. Sokolev se horrorizó al ver a Nikolai Shvernik, un reputado ministro del Presidium soviético y el hombre cuyas recomendaciones lo habían llevado a su puesto actual. Son solo civiles. Ese hombre es un ministro reputado del Presidium soviético. Están desarmados y son neutrales. Libérenlos de inmediato. Gritó Sokolev. ¿Una exigencia? ¿Desarmados? ¿Están bromeando? El barco estaba literalmente equipado con armas pesadas y nuestros incursores enfrentaron resistencia. No estaban desarmados y definitivamente no eran neutrales. Escúchame, perra, estoy perdiendo la paciencia contigo. Ese barco es un transatlántico armado para protegerse de escoria como ustedes. El hecho de que hayan violado el derecho internacional demuestra lo ruin que es su asquerosa armada, rugió de Guiard. ¿Cómo se atreven unos campesinos como ustedes a contestarme a mí, una princesa del imperio y prometida del emperador? Ustedes, simplones, deben aprender cuál es su lugar. Remille tomó su dispositivo de comunicación mágica. Mátenlos a todos. Q.
Una espada cayó sobre el hombre que estaba al frente, matándolo al instante. Dios, no. Escucharon los gritos de una mujer. Slash. La mujer fue silenciada. Mamá. Ayúdame, ellos a. Slash. El niño también fue asesinado. El grupo de verdugos descendió sobre la multitud desarmada de pasajeros, mutilándolos y matándolos sin remordimiento ni piedad. No les importó el género, la religión, la raza, la edad o la riqueza. Simplemente asesinaron a cualquier desafortunado que estuviera en su camino. En apenas 30 minutos, casi todos habían muerto. El grupo de diplomáticos estaba en shock, sin palabras y paralizados por la impotencia al ver a sus compatriotas siendo masacrados. Ustedes, salvajes malditos. Actuando como si fueran nuestros iguales. Ustedes son los que no entienden su lugar. No, lo rechazan. Cierran ciegamente sus ojos ante la ira del emperador y su vasto imperio. Exclamó Remille. Sigo sin entender por qué el emperador todavía quiere educar a salvajes como ustedes. Capturamos una buena parte de su gente de pacotilla en Nishino Miyako, y me pregunto cuántos más habrá en Amanoki. Me llena de regocijo ver ahora lo inútiles y desesperanzados que son. Sus naciones acaban de tener un roce cercano con el caos y la destrucción, dijo Remille. Adrián Cartón de Guillard, en un estallido de furia, sacó su pistola apuntando a Remille, pero fue detenido por Miller. De Guillard. No lo hagas. Dijo Miller. De Guillard suspiró y bajó el arma. Puede que sea o no el plenipotenciario de la Sociedad de Naciones, pero escucha. Por los actos bárbaros que han cometido, han incurrido en la ira de 2.500 millones de personas. No dejaremos pasar esto. Nosotros, después de desmantelar su patético imperio de imitadores de Napoleón, perseguiremos a criminales como tú hasta los confines de la tierra. No pueden dar marcha atrás a lo que han hecho. Que Dios tenga piedad de tu alma, porque nosotros no la tendremos, sentenció Miller. Las noticias de la gran masacre llegaron a América del Norte y Europa, enfureciendo al público. En la URSS, Stalin estaba conmocionado. Uno de sus ministros había sido asesinado junto con varias muertes confirmadas de pasajeros soviéticos. Solo él podía purgar a sus ministros, no unos imitadores de Napoleón de pacotilla. Ordenó a Zhukov movilizar al ejército rojo para la guerra. Hitler y el partido nazi dieron un apasionado discurso en el Reichstag, llamando a la guerra total y al exterminio de los parpaldianos por sus ideales. El Kaiser declaró la guerra al imperio primero en nombre de Alemania. En Gran Bretaña, el hecho de que un barco británico fuera robado y varios británicos asesinados fue un gran shock. Winston Churchill declaró la guerra. Franklin Roosevelt, en una transmisión de radio pública, respondió al clamor estadounidense y se unió a la contienda. El imperio austrohúngaro fue el primero, junto con Gran Bretaña, en movilizar sus activos navales. Japón y Francia enviaron una carta redactada con dureza condenando al imperio. Japón, en particular, escribió una misiva muy agresiva sobre Ludius y Remille. Japón y Francia declararon la guerra también. Los Países Bajos se unieron al conflicto tras la muerte de 20 de sus nacionales, junto con el Imperio Otomano. Mussolini persuadió al rey italiano para que Italia formara parte de la coalición armada antiparpaldiana, mientras el zar de Bulgaria aprobaba la solicitud del ministro de Guerra para unirse al resto de las potencias centrales. La Sociedad de Naciones anunció una sanción total contra el Imperio Parpaldía y dio luz verde, con todo el poder que poseía, para que se iniciaran acciones militares. Al mismo tiempo, flota de la JSC, 50 kilómetros frente a Amanoki. 20 de septiembre de 1938. Lancelot Ollan recibió las noticias sobre la declaración de guerra total contra el imperio. Ahora, la misión de la flota de la JSC había cambiado. Transmitan esta orden a todos los barcos de la flota. Nuevas órdenes. Expulsar a los imitadores de Napoleón del suelo de Fen y hacer todo lo que esté en nuestro poder para exigir venganza y justicia contra esa basura imperial. Justo como sospechaba, dijo Ollan. Sí, vicealmirante, respondió el radiooperador antes de correr a su estación. Los ejércitos de Estados Unidos, la URSS, el Reino Unido, Francia, Alemania, Austria-Hungría, Turquía, Países Bajos, Japón, Bulgaria e Italia, entre muchas otras naciones, estaban eufóricos por una guerra de justicia contra alguien que deseaba esclavizar a sus pueblos. Su armada avanzó con fuerza por el mar. Este es el último error que Parpadía cometerá jamás. Fin del capítulo 17. El link a la historia del autor estará en la descripción.